a ir viendo otros medicamentos. Ya, entonces, continuando las clases, ahora vamos a hablar sobre las quinolonas, ¿sí? Vamos a hablar sobre las quinolonas. Entonces, es muy importante, la primera clase fue sobre las penicilinas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las quinolonas. Ah, muy bien. Una quinolona muy frecuente, es así, como siempre les dije, los antibióticos siempre van a tratar de reproducirse, van a tratar de subsistir, van a tratar de reproducirse. Un antibiótico muy frecuente utilizado contra las bacterias, en este caso, ustedes ven acá la Escherichia coli, un antibiótico muy frecuentemente utilizado en esta situación es el ciprofloxacino, ¿sí? Que pertenece a las quinolonas. Hay quinolonas de primera generación, segunda, tercera, cuarta, y dentro de todo pertenecería a las de segunda generación, ¿sí? Siempre ustedes van a escuchar ciprofloxacino, ¿sí? Siempre van a escuchar el tema del ciprofloxacino. Entonces, es muy importante principalmente para las bacterias gram negativas. ¿Cuál es la bacteria gram negativa más frecuente? La Escherichia coli, ¿sí? Nuevamente recordemos a las bacterias cuáles son las más frecuentes. Hemos dicho el neumococo, el estreptococo, la pseudomonas, la salmonella, el estafilo, el mycobacterium tuberculosis, el clostridium, etcétera, ¿no? La neisseria, el acinetobacter, el estafilo, la pseudomonas, el clostridium, la Escherichia coli, el mycobacterium, la klebsiella, el estreptococo pyogenes, etcétera. Entonces son las bacterias más frecuentes, no son muchas, ¿sí? Estamos repitiendo en cada diapositiva, estamos repitiendo varias. Bien, dentro de estas, ya les dije, nuevamente tenemos que recordar que los estafilos y los estreptococos viven en la superficie de la piel. Viven en la superficie de la piel. Los neumococos viven en la cavidad nasal. El Mycobacterium en personas infectadas con tuberculosis y en los ganglios peribronquiales, ¿sí? Bien, la Escherichia coli vive en el intestino, Tridium difficile vive acá en el intestino. La Salmonella typhi vive en el intestino. La Pseudomonas es una bacteria intrahospitalaria, que ya les dije que se presenta en aquellos pacientes que están infectados, ¿no? Que en aquellos pacientes que van a tener infecciones intrahospitalarias, principalmente tenemos que pensar en la pseudomonas. Bien, entonces, ¿qué enfermedades vamos a tratar con las quinolonas? Si se dan cuenta que hay una lista larga de enfermedades que se tratan con las quinolonas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Fíjense, las infecciones de vías urinarias, neumonías, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones óseas, diarrea, conjuntivitis, infecciones por pseudomonas, ¿sí? Entonces, dentro de estas son las más frecuentes que se tratan con quinolonas. Entonces, tenemos que dividir principalmente a las bacterias, hemos dicho que los dividimos en gram positivos y los dividimos en gram negativos. Los gram positivos y gram negativos, ¿sí?
Entonces, dentro de estas tenemos a los gram positivos, tenemos a los cocos, que hemos dicho, hemos hablado bastante de los cocos, y en los gram negativos, un gran negativo muy conocido es la Escherichia coli, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos fijamos en esta tablita, vamos a ver, gran negativos. ¿Cuáles son los gran negativos? Entonces, gran negativo, bajamos con esta flechita, es un bacilo y la Escherichia coli está acá. Entonces, la Escherichia coli es un bacilo gran negativo fermentador de lactosa. Esa es la Escherichia coli, un bacilo gran negativo fermentador de lactosa, ¿sí? Entonces, los gran negativos son esas. ¿Y cuál es la enfermedad más frecuente que produce la Escherichia coli? La Escherichia coli, ya vamos a ver cuál es la enfermedad más frecuente que produce. Si hablamos de la Escherichia coli, es un bacilo gran negativo fermentador de lactosa, vive en el intestino y sintetiza vitamina K. Entonces, esa es la Escherichia coli en pocas palabras. Es gran negativo, como hemos dicho, y la Escherichia coli es la principal causa de infección del tracto urinario. La Escherichia coli es la principal causa, fíjense acá, en la parte teórica nos dice que la Escherichia coli produce el 80% de las infecciones urinarias, ¿sí? La Escherichia coli produce el 80%, es muy frecuente las infecciones urinarias producidas por Escherichia coli. Entonces, ¿dónde vive la Escherichia coli? ¿Cuál es su hábitat habitual de la Escherichia coli? El hábitat de la Escherichia coli es el intestino, como estamos repasando constantemente, es el intestino, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de Escherichia coli viviendo normalmente a nivel intestinal. Y la Escherichia coli generalmente va a producir infecciones urinarias en las mujeres. Es raro, es casi infrecuente que los varones tengan Escherichia coli, ¿sí? Es casi infrecuente que los varones tengan Escherichia coli o tengan infecciones urinarias, perdón. Los varones es raro que tengan infecciones urinarias, más frecuentemente lo tienen las mujeres. ¿Y por qué? Principalmente por esta disposición anatómica, ¿no? El conducto anal se encuentra en esta región y el meato uretral se encuentra en esta región. O sea, anatómicamente están muy cerca, ¿sí? En cambio, el varón tiene el pene, por lo cual hace que la uretra sea más larga. Entonces, no va a ser frecuente encontrar varones con infecciones urinarias. En cambio, las mujeres sí van a tener infecciones urinarias, ¿sí? ¿Por qué? Por esta disposición anatómica, por esta disposición anatómica. Entonces, es por eso que es frecuente que las mujeres tengan infección urinaria, porque a nivel del conducto anal hay bastante Escherichia coli, ¿sí? Bien, entonces, obviamente que ya conocemos la sintomatología de la infección urinaria y decimos que la sintomatología de la infección urinaria se traduce en disuria, que sería el dolor o ardor al orinar, ¿no? Eso conocemos como disuria, ¿no? Después tenemos la polaquiuria. ¿Qué significa polaquiuria? Aquella persona que orina constantemente, frecuentemente, va al baño. Polaquiuria, ¿no? A orinar. O sea, pero orinan en poca cantidad, o sea, constantemente van al baño, pero orinan en poca cantidad, ¿no? Es un síntoma de infección urinaria. Van al baño y orinan en escasa cantidad. Entonces van constantemente al baño, pero orinan en escasa cantidad. Eso lo conocemos como polaquiuria, ¿no? Después tenemos a las orinas fétidas, ¿no? O sea, la paciente nos va a decir, doctor, huelo mi orina, estoy sintiendo últimamente que la orina tiene mal olor, tiene un olor fuerte, ¿no? Entonces, orinas fétidas, ¿no? También hablamos de dolor suprapúbico, porque les duele ahí, en la región suprapúbica tienen dolor, ¿no? Entonces se acompaña de dolor suprapúbico y puede tener hematuria o puede tener orinas turbias, ¿no? Entonces, toda esa sintomatología tenemos que colocar en la historia clínica, disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico, orinas fétidas, hematuria, si es que lo tuviese, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces,
Las infecciones urinarias se traducen en infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas. Cuando hablamos de infecciones urinarias altas, principalmente nos estamos refiriendo a que el riñón se encuentra comprometido, ¿no? Entonces estamos hablando de una pielonefritis, ¿no? El riñón se encuentra comprometido, estamos hablando de una pielonefritis. Infección urinaria baja significa que la uretra y la vejiga se encuentran infectadas, estamos hablando de una cistitis o estamos hablando de una uretritis, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? Pielonefritis formaría parte de la infección urinaria alta, una cistitis de una infección urinaria baja y uretritis de una infección de la uretra, ¿no? Entonces, así, infecciones urinarias altas, porque ustedes van a escuchar diagnósticos, ¿no? Paciente con infección urinaria alta. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con infección urinaria alta? A que los riñones se encuentran comprometidos, se encuentran infectados. Paciente con infección urinaria baja, ¿qué pasa con ese paciente? Está teniendo una cistitis o una uretritis, ¿no? Bien, entonces, ya hemos hablado bastante de la Escherichia coli. Ahora tenemos que comenzar a hablar de la ciprofloxacino, ¿no? Hemos dicho que el ciprofloxacino forma parte de las quinolonas. Las quinolonas, el ciprofloxacino viene de 500 miligramos, el ciprofloxacino viene de 500 miligramos, el ciprofloxacino viene de 500 miligramos, forman parte de las quinolonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Principalmente va a inhibir la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. ¿Para qué nos sirven las topoisomerasas en las bacterias? Ustedes tienen que saber que, obviamente, cuando hay un proceso infeccioso, ¿qué quieren hacer las bacterias? Las bacterias quieren multiplicarse, quieren dividirse, quieren aumentar en cantidad para aumentar la infección. Si hay muchas bacterias, hay más posibilidades que todas vivan, ¿no? Si hay pocas bacterias, van a ser destruidas. Entonces, las bacterias quieren multiplicarse, quieren dividirse. ¿Y cómo hacen eso las bacterias? Principalmente ustedes saben que en el núcleo de las bacterias tienen el DNA, ¿no? El material genético. Y este DNA que tienen las bacterias, primeramente para reproducirse, tienen que desdoblarse. Fíjense, acá tenemos una doble hilera, ¿no? Tienen que desdoblarse, o sea, tienen que ir poco a poco desdoblándose, se van separando el material genético, se va separando el DNA y cuando se separen van a poder formar otra cadena de DNA, ¿no? Entonces van a producir una fisión binaria, ¿no? Entonces se van a reproducir. Cuando se separan las cadenas de DNA, van a poder formar otros DNAs, ¿no? Van a poder clonar el DNA, ¿no? Van a poder clonarse, van a poder dividirse y van a formar más bacterias, ¿no? Entonces, principalmente, primero, para que se multipliquen las bacterias, el material genético, el DNA, tiene que separarse, tiene que desenrollarse. Y para eso necesitan las bacterias a sus topoisomerasas. ¿Para qué? Para que esas enzimas desdoblen, desenrollen el DNA y así las bacterias puedan multiplicarse. ¿Qué pasa si las topoisomerasas no funcionan? Si las topoisomerasas no funcionan, no van a poder dividirse, ni separarse, ni multiplicarse las bacterias. ¿Por qué? Porque no va a haber, el material genético no está separado. Y si no está separado, no va a poder dividirse. Entonces, ¿qué hacen las quinolonas? Las quinolonas no van a dejar que el material genético se desenrolle y así no va a haber una nueva formación de otra bacteria, ¿sí? Entonces, de esa manera, las quinolonas actúan sobre el DNA, ¿sí? Sobre el material genético, van a ver, al no poder reproducirse las bacterias, entonces va a haber poca cantidad de bacterias y tranquilamente van a ser destruidas las pocas bacterias. Pero si se van reproduciendo, se van reproduciendo, se van reproduciendo, cada vez va a ser más difícil eliminar a las bacterias, va a aumentar la infección, va a aumentar la infección, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí hemos hablado del mecanismo de acción de las quinolonas y tenemos que saber que hay quinolonas de primera generación, segunda generación,
tercera generación y cuarta generación. No vamos a hablar las de primera generación porque ya no existen, ¿sí? Las de primera generación no existen. Las de segunda generación, las que tenemos en el país, es la ciprofloxacina y tenemos la norfloxacino, ¿sí? Las de segunda generación que existen en el país es el ciprofloxacino y el norfloxacino. La de tercera generación es el levofloxacino y la de cuarta generación es el moxifloxacino, que no lo tenemos en el país, ¿sí? Solamente tenemos a esto, norfloxacino, ciprofloxacino y levofloxacino. Esas son las quinolonas que hay en el mercado, ¿sí? Bien, y sí, a medida que van aumentando de generación, o sea, las de primera generación, las de segunda generación, las de tercera generación obviamente van a ser un poco más potentes, ¿no? Van a ser más potentes que las de segunda generación. Entonces su espectro va aumentando a medida que el espectro va aumentando a medida que son de mayor generación, ¿sí? Bien, entonces las de segunda generación, que principalmente la conocemos al ciprofloxacino, van a atacar, van a ser muy importantes en aquellas bacterias gram negativas. Ya hemos dicho que la más frecuente es el bacilo gram negativo, la Escherichia coli, ¿no? La que va a producir la infección urinaria. Entonces, una opción muy importante para tratar la infección urinaria es el ciprofloxacino, ¿sí? Una opción muy importante para tratar la infección urinaria es el ciprofloxacino, que es de segunda generación. Va a actuar bien sobre los bacilos gram negativos. Ya les dije que en la anterior clase que con la amoxicilina podríamos tratar una infección urinaria, sí, porque ataca bacilos a gram positivos y gram negativos. Después habíamos conocido a la amoxicilina más ácido clavulámico, y la amoxicilina más ácido clavulámico también puede servir para una infección urinaria, sí puede servir para una infección urinaria. ¿Qué más? ¿Qué otro medicamento? ¿Qué otro antibiótico es importante para la infección urinaria? Es el ciprofloxacino, ¿sí? Es muy bueno. Esta quinolona, el ciprofloxacino, es muy bueno para las infecciones urinarias. El ciprofloxacino es muy bueno para las infecciones urinarias. Entonces, es una buena opción. La norfloxacino, que también es de segunda generación, también. Así que tenemos dos, cipro y norflo, ¿no? Pero la más frecuentemente utilizada es el ciprofloxacino, ¿sí? Entonces, el ciprofloxacino va a ser importante para las infecciones urinarias. Bien, ¿cómo vamos a tratar las infecciones urinarias? Principalmente en casos de cistitis, que hemos dicho que forma parte de las infecciones urinarias bajas, tratamos con ciprofloxacino. ¿Cómo damos el ciprofloxacino? El ciprofloxacino lo damos, como dice acá, ¿no? Vamos a ver, lo vamos a agrandar. Dice un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días, ¿no? Esta pastilla, tranquilamente, un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días nos puede erradicar una infección urinaria, ¿sí? ¿En quiénes podríamos dar? Ya les dije que la amoxicilina sería bueno darles en aquellas mujeres que es su primera infección urinaria, es joven, con buenas defensas, no tiene otras enfermedades. ¿Le podría dar amoxicilina? Sí. Ahora, si esa mujer el año pasado tuvo una infección urinaria y tomó amoxicilina y ya tiene, no, ya no tiene veintitantos años, tiene 38, 40 años, y tal vez en esa mujer ya no le voy a, o sea, aparte tuvo hijos, tuvo 2, 3 hijos, tiene hijos, o sea, ya es una mujer que ya no es joven, ¿sí? Entonces, tal vez a esa mujer una amoxicilina no le va a hacer tanto bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente medicamento? Amoxicilina más ácido clavulámico. Pero si yo tengo que elegir entre amoxicilina más ácido clavulámico y ciprofloxacino, yo preferiría darle directamente ciprofloxacino, ¿sí? Como primera opción, amoxicilina, segunda elección, ciprofloxacino, ¿sí? Siempre me voy a tratar de reservar la amoxicilina más ácido clavulámico para infecciones de las vías respiratorias, como una neumonía, etcétera. En cambio,
Yo para una infección, para una neumonía o para una bronquitis, no le voy a dar ciprofloxacino, porque la ciprofloxacino es principalmente para bacilos gram negativos. En cambio, la amoxicilina más ácido clavulámico va a ser para gram positivos, en este caso, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Entonces, les repito, si yo tuviera que elegir entre amoxicilina más ácido clavulámico versus ciprofloxacino para infección urinaria, preferiría usar como alternativa la ciprofloxacino, ¿sí? Y no usar en este caso la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿sí? Bien, entonces también puedo utilizar la norfloxacino, ¿sí? Puedo utilizar el norfloxacino, ¿sí? Puedo utilizar el norfloxacino. Entonces, puedo usar el norfloxacino, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se da el norfloxacino? Un comprimido vial cada 12 horas por 3 a 4 días, casi similar a la ciprofloxacino, ¿sí? No más que el norfloxacino viene de 400 miligramos, pero si yo estoy recién aprendiendo antibióticos, yo me quedo con ciprofloxacino, ¿sí? O sea, primeramente me tengo que acordar lo más frecuente, ciprofloxacino. ¿Será la única manera de tratar las infecciones urinarias con ciprofloxacino? No, ya les dije que puedo usar amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulámico, etcétera, ¿no? Y luego vamos a hablar del clotrimoxazol, pero luego. Es una clase especial del clotrimoxazol, ¿sí? Pero la ciprofloxacina es una buena alternativa para infecciones de las vías urinarias. Bien, ahora, existen las infecciones urinarias bajas e existen las infecciones urinarias altas. Las infecciones urinarias altas hemos dicho que compromete el riñón y cuando el riñón se infecta se llama pielonefritis. Ahora, pielonefritis, ¿no? El riñón y la pelvis renal se llama pielonefritis, ¿no? Entonces, una pielonefritis, ¿puedo tratar con ciprofloxacino? Tal vez no. Yo directamente pasaría a ciprofloxacino, pero endovenoso, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado con los riñones. Los riñones son órganos vitales de mucha importancia, son órganos de mucha importancia. Los riñones son órganos de mucha importancia que hay que cuidarlos bastante, ¿sí? Entonces, ¿será frecuente las pielonefritis? ¿Serán frecuentes? No, las pielonefritis no son tan frecuentes, ¿sí? Las pielonefritis no son tan frecuentes. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, yo les dije que la infección urinaria en la mayoría de los casos es por vía ascendente, del conducto anal va hasta el meato uretral y ahí la persona comienza a tener uretritis o cistitis, ¿no? Comienza a tener uretritis o cistitis. El sistema urinario tiene muchos mecanismos de defensa, entonces va a ser difícil que esta Escherichia coli vaya avanzando, vaya subiendo y llegue a los riñones. Es casi difícil. Pero cuando sucede una pielonefritis hay que tener mucho cuidado porque no tenemos que permitir que se dañen los riñones, ¿sí? No tenemos que permitir que se dañen los riñones. Entonces, no tenemos que permitir que se dañen los riñones. Entonces, la pielonefritis es esto, ¿no? La infección de los riñones. Cuando se infectan los riñones, generalmente ese paciente tiene que estar internado. Entonces, yo voy a hacer uso de la ciprofloxacino, pero endovenoso, porque el paciente va a estar internado. ¿En qué dosis viene la ciprofloxacino endovenoso? Ya no viene de 500 miligramos, viene de 400 miligramos endovenoso cada 12 horas por 10 a 14 días. Acá, cuando es un tratamiento en un paciente internado, los tiempos se alargan. Generalmente por vía oral puede ser hasta 7 días aproximadamente, pero ya por vía endovenosa generalmente puede ser de 10 a 14 días. Entonces, estamos hablando de que el paciente tiene realmente una infección urinaria que le llevó a internarse, entonces tiene que recibir tratamiento endovenoso.
Ya les dije que no es frecuente que una persona se interne por infección urinaria, pero cuando se interna hay que darle con todo. ¿Qué otra alternativa yo tengo? ¿Qué otra alternativa yo puedo usar para tratar la infección urinaria? Ya les dije, como en la otra clase, puedo usar la ampicilina más surfactán. Si una persona se interna por primera vez, por infección urinaria, tal vez yo elegiría por primera vez, si es la primera vez, darle ampicilina más surfactán. Pero si esta paciente tiene 45, si ya se internó varias veces, tal vez directamente pueda pasar a darle ciprofloxacino endovenoso, ¿sí? Ciprofloxacino endovenoso. Entonces, por eso, ¿qué alternativas tengo para tratar la infección urinaria? Para comenzar, puede ser ampicilina más surfactán, que es una penicilina en todo caso, ¿no? Puedo después, otro medicamento más fuerte que eso va a ser la ciprofloxacino. Más fuerte que la ciprofloxacino va a ser la ceftriaxona. ¿Hay antibióticos más fuertes que la ceftriaxona? Sí, hay más fuertes, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, estamos cuidando, o sea, después de mucho tiempo damos ceftriaxona. Entonces, no tenemos que comenzar al principio a dar ceftriaxona. Eso no estaría bien, ¿sí? Obviamente, si tiene una indicación de dar directamente ceftriaxona, tendría que ser, pero para la mayoría tranquilamente puede ser tratado con ampicilina sulbactam o puede ser tratado con ciprofloxacino, ¿entienden? Entonces, recién al último iríamos con la ceftriaxona. Bien, entonces son las alternativas de tratamiento de la infección urinaria, ¿sí? Bien, qué otra infección tenemos para tratar con quinolonas? Otras infecciones que tenemos para tratar con quinolonas es la neumonía, ¿sí? Es la neumonía. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el agente? Ya hemos dicho que de la infección urinaria, el agente más frecuente son los bacilos gram negativos, en este caso la Escherichia coli. De la neumonía, el agente más frecuente son los gram positivos, en este caso los cocos. ¿Qué cocos? Los estreptococos pneumonias, ¿no? Son los agentes causales más frecuentes de neumonía. Entonces, para tratar el estreptococo pneumoniae, que va a producir neumonía, yo tengo que saber que la causa más frecuente de neumonía principalmente es en un paciente que tiene un resfriado. El resfrío o los virus van a dañar la mucosa nasal, por ende van a alterar la flora microbiana normal de esa región y van a comenzar a proliferar los estreptococos pneumoniae, ¿no? Esos estreptococos pneumoniae o los neumococos van a comenzar a proliferar y van a descender. ¿Dónde van a descender? Van a descender por la tráquea, van a descender por los bronquios y al final van a llegar a los pulmones, entonces van a producir neumonía, ¿no? Al final van a producir neumonía. Entonces van a descender y van a llegar a colonizar o a infectar. Obviamente, primeramente van a producir una bronquitis, ¿no? Si la bronquitis no es curada, no es tratada, va a pasar a ser una neumonía. Y cuando es una neumonía, obviamente, ya son palabras mayores. ¿Por qué? Porque están afectados los alveolos, ¿no? Están afectados los alveolos. Los alveolos se afectan y ya estamos hablando de neumonía. Entonces, en esa situación, cuando un paciente tiene neumonía, la ciprofloxacino tendrá efecto sobre la neumonía, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque la ciprofloxacina es una quinolona de segunda generación que está hecho principalmente para bacilos gram negativos. Entonces, tenemos que saber que cuando una persona tiene neumonía, obviamente vamos a ver esa imagen a nivel de la radiografía. A nivel de la radiografía vamos a ver el proceso infeccioso y vamos a ver esto, ¿no? Entonces tenemos, sabemos que la neumonía está producida por gram positivos, por cocos gram positivos, por neumococos, ¿no? Bien, entonces, ya hemos dicho que las quinolonas de primera generación no existen. Las de segunda generación
ciprofloxacino, norfloxacino, que van a tener mucho efecto sobre bacilos gram negativos, ¿no? Las de tercera generación, como estamos viendo acá, ya van a comenzar a tener efectos sobre los cocos, ¿sí? Las de tercera generación ya van a comenzar a tener sobre cocos gram positivos, ¿sí? Sobre cocos gram positivos. En este caso, sobre cocos gram positivos y los cocos gram positivos más frecuentes es el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes, pero el que va a producir neumonías es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, las de tercera generación van a tener acción sobre los cocos gram positivos. Entonces, por eso la levofloxacino frecuentemente está indicado para neumonías, ¿no? La levofloxacino frecuentemente está indicado para procesos neumónicos, ¿sí? Bien, entonces, sé que algunos quisieron entrar en este horario para ver la clase de penicilinas. No se preocupen que se los voy a mandar la clase de penicilinas a las personas que tenían que... Algunas ayer ya vieron las clases de quinolonas, pero no vieron la clase de penicilina. No se preocupen porque a esas personas que les falta ver la clase de penicilina, yo se los voy a dar, así que no se preocupen, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, los cocos gram positivos, como el Streptococcus pneumoniae, tiene muy buena reacción ante el levofloxacino, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento del levofloxacino en una persona? El levofloxacino tenemos que saber que viene de 750 miligramos. Ahora vamos a colocar. Levofloxacino viene, la solución endovenosa viene de 750 miligramos por día, por 10 a 14 días, ¿sí? Entonces, viene, si ustedes se acordaban que la ciprofloxacino se daba cada 12 horas, en cambio, el levofloxacino se da cada día, ¿sí? Se da una dosis por día, por 10 a 14 días, ¿sí? Hoy en día está muy de moda tratar, ya les dije, ¿qué otra opción tengo para tratar neumonía? Con pastillas podría hacer el intento en determinadas personas de tratarlo con amoxicilina más ácido clavulámico. Si no me funciona, si la paciente se va a internar, no le voy a dar amoxicilina más ácido clavulámico que vienen comprimidos. Si la paciente se va a internar, le tengo que dar algo endovenoso. ¿Qué penicilina tengo endovenoso? La ampicilina sulbactam endovenoso. Después, ¿cuál otro medicamento es más fuerte que la ampicilina más sulbactam? El levofloxacino, ¿sí? Como alternativa tengo el levofloxacino. ¿Qué otro medicamento es más fuerte que el levofloxacino? La ceftriaxona, ¿sí? La ceftriaxona. Hay antibióticos más fuertes, pero yendo de menor a mayor, primeramente son esos medicamentos que les he mencionado. Entonces, por eso siempre tenemos que ir con precaución, tenemos que ir con cautela, no directamente como locos, todo ceftriaxona, no. Hay otros antibióticos que también son buenos para las neumonías, ¿entienden? Entonces, tenemos que ir sobre eso, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí, dentro de todo tenemos, ¿qué otras enfermedades más podemos tratar? Hemos hablado de las infecciones urinarias, hemos hablado de neumonía. ¿Qué otras enfermedades más podemos tratar con quinolonas? Con quinolonas podemos tratar diarreas, ¿sí? Pero dirán, ¿y qué tipo de diarrea? ¿Qué diarreas voy a tratar con quinolonas? ¿Mm? Bien, entonces, a ver, vamos a ver qué tipo de diarrea vamos a tratar con quinolonas. Tenemos que saber que el agente causal más frecuente de las diarreas es la Escherichia coli, ¿sí? El agente causal más frecuente de las diarreas es la Escherichia coli, de las causas bacterianas, por si acaso, bacterianas, ¿sí? Porque las causas más frecuentes de diarrea son las virales, por virus, pero dentro de las bacterias la más frecuente es la Escherichia coli.
hay varios tipos de Escherichia coli: enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagregativa, enterotoxigénica, etc. Bien, cuando muchos de ustedes, posterior a los carnavales, algunos, segurísimo que algunos de ustedes en carnavales se fue a comer alguna parrillada, se fue donde algún amigo, etcétera, comió algunos alimentos, entonces al día siguiente con diarrea, ¿no? Diarrea. Al final vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Bien, entonces, estas personas que se contagiaron de esas personas que al día siguiente estuvieron con diarrea, que les duró un día, a lo mucho 2 días, y después la diarrea poco a poco desaparece, generalmente son diarreas de tipo virales, ¿no? Son diarreas de tipo virales. Entonces, son diarreas de tipo virales. ¿Por qué? Se autolimitaron. Obviamente un día estuvieron con bastante diarrea, al día siguiente también, y después se autolimitó. Y constantemente fueron a trabajar y entraban al baño, etcétera, etcétera. Entonces son diarreas virales. Cuando sospechamos de que una diarrea ya no es viral, es una diarrea bacteriana, principalmente en aquellos pacientes que la diarrea se acompañe de fiebre, la diarrea se acompañe de náuseas, vómitos, la diarrea se acompañe con deposiciones con estrías de sangre, produzca cólicos intestinales, dolor abdominal. Entonces uno tiene que decir, esta diarrea ya no es viral, esta diarrea al parecer es bacteriana. Entonces, si es bacteriana, yo tengo que ver que la causa más frecuente de las diarreas bacterianas es la Escherichia coli, Entonces, ¿cómo voy a tratar la Escherichia coli o cómo voy a tratar estas diarreas bacterianas? ¿Con qué antibióticos? Entonces, si la Escherichia coli es la causa de la causa más frecuente de diarreas bacterianas, entonces, ¿cuál es el antibiótico que yo puedo usar? Sería el ciprofloxacino, ¿no? Entonces, si yo tengo una diarrea bacteriana, tengo que pensar que es una Escherichia coli, entonces tengo que usar ciprofloxacino. ¿Por qué es bueno el ciprofloxacino para la Escherichia coli, no? Ahora, ¿cómo yo hago la evaluación de la diarrea, sí? ¿Cómo hago la evaluación de la diarrea? Primeramente tengo que hacer a la anamnesis. Siempre tengo que estar al pendiente. Nunca tengo que ir como robot. Sí, tengo que preguntarle a la paciente, ¿no? Señora, ¿usted hace cuánto tiempo tiene diarrea? ¿Cuántos días ya está con diarrea? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Qué le anda pasando? Entonces la paciente dirá, sí, estoy hace 5 días con diarrea, o sea, porque la paciente no va a venir al día siguiente al hospital, ni a los 2 días, ni al tercer día. Al cuarto o quinto día, cuando vea que su diarrea no para y aparte ya que constantemente se va sintiendo cada vez peor, entonces va a decir, no, tengo que ir al médico. Entonces, hace 5 días que tengo diarrea, a ratos tengo fiebre, tengo dolor abdominal, entonces ya, esta posiblemente sea una diarrea de tipo infecciosa. Puede haber diarreas leves, diarreas moderadas, diarreas intensas. Entonces, yo tengo que saber que en todos los tipos de diarrea tengo que darle al paciente líquidos, ¿no? Mientras pueda tomar por la vía oral, tengo que indicarle que tome líquidos para que no se deshidrate, para que no tenga alteración de los electrolitos, ¿no? Muy bien, entonces, si la paciente tiene diarrea moderada, o sea que constantemente está con diarrea y aparte ya son varios días, no cede, entonces estamos hablando de una diarrea moderada, y aparte esta paciente tiene fiebre, tiene heces con sangre, tiene el paciente es anciano o es niño, tranquilamente se puede deshidratar. Ustedes han visto que muchas veces para la diarrea, ¿qué se dan? ¿Qué dan en las farmacias? Principalmente dan pastillas de carbón, ¿no? O loperamida, la famosa loperamida. Entonces, para las diarreas generalmente dan loperamida, ¿no? Tómese esta pastilla después de ir al baño y cada vez que va al baño tómese una, ¿no? Entonces, loperamida. En quienes no hay que dar ni la pastilla de carbón ni la loperamida. La loperamida no se da en aquellos pacientes que tienen fiebre,
en aquellos pacientes principalmente que tienen fiebre, que tienen deposiciones con sangre, no se da loperamida, porque en vez de mejorarlo, vamos a empeorarlo, ¿sí? La loperamida es bueno para aquellas infecciones o para disminuir las infecciones virales, ¿sí? La loperamida es bueno para disminuir o para controlar las infecciones de tipo viral, pero cuando se trata de una infección bacteriana, la loperamida, o sea, no es la que si tiene una infección bacteriana, el tratamiento tiene que ser un antibiótico, ¿no? Entonces, en esa situación no tenemos que dar loperamida, ¿no? Bien, entonces, ya les dije, si un paciente tiene si un paciente tiene fiebre, tiene deposiciones con sangre, tiene dolor abdominal, es anciano o inmunodeficiente, acá dice, no, fíjense, esta tablita, no debo dar antidiarreicos, ¿no? No debo dar antidiarreicos. En este caso estamos hablando de la loperamida. No debo dar antidiarreicos. Entonces yo tengo que sospechar que este paciente tiene diarrea bacteriana. Entonces, si tengo diarrea bacteriana, tengo que dar un tratamiento antibiótico, ¿no? Tengo que dar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Hemos dicho que puede ser muy bueno, la ciprofloxacino, ¿no? Bien, entonces, si un paciente estamos sospechando que tenga diarrea bacteriana y estamos en un hospital, tal vez lo más recomendable si un paciente tiene diarrea, está en un hospital, etcétera, tal vez sea importante hacer el cultivo de la materia fecal, el cultivo. Va a haber una clase donde vamos a hablar de hemocultivos, cultivos de materia fecal, urocultivo, etcétera. Vamos a ver la importancia que tiene en el tratamiento de las infecciones, ¿sí? Pero en este caso, tal vez siempre le digo, si yo estoy sospechando que este paciente tiene diarrea bacteriana y estoy en un hospital de segundo o tercer nivel donde tienen laboratorio, tal vez yo tenga que hacer un cultivo de la materia fecal para que el cultivo me diga, el resultado del cultivo y el antibiograma me diga, esta diarrea está producida por, no sé, por Escherichia coli, por Shigella, etcétera. Y el tratamiento antibiótico que va a matar esta bacteria es tal medicamento, ¿no? Entonces, tal vez antes, si yo estoy sospechando que sea una diarrea bacteriana, lo ideal sería hacer un cultivo. Pero si estoy en provincia, si estoy en un lugar alejado donde no hay laboratorio, tal vez de forma empírica podría dar ciprofloxacino, ¿no? De forma empírica podría dar ciprofloxacino, ¿sí? Bien, entonces, esa es la manera, este cuadrito nos ayuda a pensar cómo yo debo hacer mi esquema o tener un esquema de cómo pensar cuando una persona tiene diarrea, ¿sí? Obviamente que la mayoría de las diarreas son diarreas virales, por eso la gente no va al hospital a consultar por diarreas, porque sabe, ya tuvo diarrea alguna vez y sabe que en 2 días, a lo mucho 3 días se le va a pasar, etcétera. Pero cuando esa diarrea ya comienza a ser más de 2 días, más de 3 días, con fiebre, dolor abdominal, el paciente poco a poco se da cuenta, cada vez me siento peor y esto no es normal, así que iré al médico. Y cuando van al médico ya depende de ustedes. Si le van a mandar a hacer un coprocultivo, le van a mandar a hacer directamente un tratamiento antibiótico empírico, o si le van a dar antidiarreicos como la loperamida, pastillas de carbón, etcétera. No creo que a una persona que con esas características que les dije, ustedes le den antidiarreicos. No estaría aconsejado darles antidiarreicos. A una diarrea viral que está al día siguiente, no sé, doctor, ayer fui a una parrillada, o fui a la elección de la reina Mufa de mi universidad y comimos unos sándwiches y ahora estoy con diarrea. Y lo más, usted le pregunta, ¿tienes fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Tienes dolor abdominal? Poquito. Eh, ¿La diarrea es con sangre? No. Bueno, tómate la loperamida. Tal vez eso te va a ir mejorando. O si no, si es tolerable, espera que tal vez lo más probable es que se vaya desapareciendo. Pero si, o si ya tiene 2 días y
y dice, no, doctor, no tengo fiebre, no tengo dolor abdominal, no tengo deposiciones con sangre, pero estoy yendo cada rato al baño y en mi trabajo es difícil pedir permiso para ir al baño. ¿Tiene algo que me pueda calmar? Bueno, en ese caso, loperamida, ¿no? Loperamida, ¿por qué? Porque eso va a disminuir las frecuencias de las deposiciones que el paciente tenga. Entonces, tal vez eso le ayude para su trabajo, para que no vaya constantemente al baño, no vaya constantemente al baño. Pero si tiene otros síntomas, si el paciente viene hace 5 días con diarrea y con otros síntomas, fiebre, dolor abdominal, deposiciones con sangre, y no, señor, vamos a tener que hacer un cultivo de su materia fecal, pero hasta mientras le voy a dar este antibiótico, ¿no? Hasta mientras le voy a dar, entonces el paciente, bueno, va al baño, en un frasquito recolecta materia fecal, una cantidad poquita, no hace falta mucha, listo, tú ese frasco lo llevan al laboratorio, ya se está cultivando, en 3, 4 días va a salir el resultado, y esos 3, 4 días el paciente ya le podemos estar haciendo el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, tome ciprofloxacino, un comprimido cada 12 horas por 5 días, va a venir dentro de 3 días a averiguar el resultado del cultivo, y lo más probable es que en el cultivo salga que sea Escherichia coli, ¿no? Y también si sale Shigella, también está bien el ciprofloxacino. Entonces, bien, entonces sale el resultado de la Escherichia coli, y bueno, el paciente cuando vuelva ya va a estar mucho mejor. Entonces, casi ya sin sintomatología. Pero en caso de que no mejore, el paciente, en caso de que no mejore, ya vamos a tener, ya va a salir el resultado del cultivo. Entonces nos va a decir, no está mejorando porque no tiene otra bacteria que no le hace efecto el ciprofloxacino. Ah, ya, entonces damos otra opción de tratamiento, ¿no? Entonces, de esa manera, uno va pensando, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Entonces uno va pensando, este paciente tiene infección urinaria. Si es infección urinaria, es un bacilo gram negativo. Si es un bacilo gram negativo, generalmente son Escherichia coli. Si es Escherichia coli, un buen medicamento para la Escherichia coli es el ciprofloxacino. Ahora, ¿podré dar en esta diarrea amoxicilina? No, generalmente no es de uso, no es de uso habitual la amoxicilina para esto, ¿sí? O sea, no es para diarrea, no. Lo primero que uno tendría que pensar es ciprofloxacino, ¿sí? ¿Podré dar amoxicilina más ácido clavulámico? Ya les dije que tenemos que reservar la amoxicilina más ácido clavulámico para infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces, lo primero que usaríamos sería ciprofloxacino, ¿sí? Para estos pacientes, ciprofloxacino. Entonces, cuando pensamos en infecciones urinarias, tenemos que saber que son bacilos gram negativos, principalmente de Escherichia coli. Entonces yo le puedo dar primeramente amoxicilina más ácido clavulámico, no amoxicilina más ácido clavulámico, siempre para respiratorio más clavulámico. Amoxicilina sí, y tal vez le podría dar como segunda opción ciprofloxacino, que va a estar bien, ¿sí? Para las neumonías puedo darle una neumonía, le puedo dar amoxicilina. No, yo creo que ya no, es muy fuerte la neumonía para una amoxicilina. Tal vez sí le voy a comenzar a dar amoxicilina más ácido clavulámico. ¿Qué pasa si no funciona no reacciona con la amoxicilina más ácido clavulámico? Tal vez ya tenga que internarle y comenzar a darle tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Ahora, en el caso de las diarreas, ¿se tendrá que internar un paciente con diarrea? La verdad, no. No se tendría que internar un paciente con diarrea si es esta situación. Ahora, si el paciente con la diarrea, muchas deposiciones líquidas, constantemente líquidas, no vino al 5.º día, vino al 8.º día, ya con diarrea, ya está con todos los días tuvo fiebre, dolor abdominal, se deshidrató, no tolera bien los líquidos por la boca, ya no traga, no tolera bien el líquido, toma poquitito.
Y no, pues ese paciente se tiene que internar, tenemos que hidratarle con sueros, hay que colocarle un plan, hay que hidratarle, hay que darle antibióticos endovenosos, poco a poco va a ir mejorando y después ya se va, al tercer día se va a sentir mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese paciente sí tal vez requiera internación. Pero estamos hablando de diarreas agudas. ¿Por qué? Porque hay diarreas crónicas. Eso es otro tema, ¿no? Diarreas crónicas es otro tema. Pero acá la causa lo más frecuente son las diarreas agudas. Entonces, de esa manera es la forma como se trata, en este caso, las diarreas, ¿sí? De esa manera nosotros tenemos que pensar cómo trato esto, cómo trato el otro. Bien, listo, entonces hasta acá la clase de quinolona, ¿sí? De ciprofloxacino, levofloxacino, ¿sí? ¿Hay más por hablar? Sí, hay un poquito más por hablar, pero casi el 80% ya hemos hablado de las quinolonas, ¿sí? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Alguien hace rato levantó la mano, alguna pregunta, alguna duda de amoxicilina, de penicilina, de amoxicilina más ácido clavulámico, de quinolonas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, yo escuché esto que lo otro, etcétera. Bien, de todas maneras ya les dije, entonces voy a hacer un grupo con ustedes, con los que ya estén inscritos, todas las cosas, para pasarles todo este material, etcétera, etcétera. Y puedan constantemente, yo les voy a ir preguntando, ¿qué harían en este caso? ¿Se dan cuenta? En 2 clases hemos avanzado bastante, ¿sí? Prácticamente las neumonías casi ya conocemos, infecciones urinarias conocemos, estamos conociendo diarreas, falta infecciones de la piel, falta laboratorio, faltan más cosas, pero se dan cuenta que hemos avanzado bastante, entonces hay muchas cosas más por aprender. Eh, entonces hay mucho más por aprender, ¿sí? Cada clase va a ser muy didáctica, muy útil para ustedes, que les va a servir para todas estas cosas. Se dan cuenta, no solamente sirve para farmacología, ¿no? O sea, estas cosas sirven para toda la vida, porque son las cosas que ustedes día a día van a llevar. Día a día van a llevar. Ahora, no son las únicas alternativas, hay muchos más medicamentos, hay muchos más medicamentos. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando de los otros medicamentos, laboratorios, sintomatología clínica, para por lo menos tener una idea de cómo tratar a un paciente y tener por lo menos algunos conceptos que queden claros. Eso sería lo más importante, ¿sí? Que queden claros y, el doctor me dijo que esta infección de una caries dental le puedo tratar con amoxicilina, que estaría bien. Perfecto. Amoxicilina más ácido clavulámico para una caries dental, no da, ¿no? O sea, no voy a internar una caries dental, a menos que se haga un absceso dental, recién lo voy a internar, un gran absceso, ¿no? Recién lo voy a internar para que reciba medicamentos endovenosos. Pero si es una caries dental, produce dolor, no tiene absceso, no tiene compromiso del estado general, no le produce fiebre, tranquilamente con una amoxicilina puede pasar, ¿sí? Bien, entonces ya les dije que se les va a hacer la entrega del material, todo para que sea lo más provechoso para ustedes. Y luego en el grupo yo les voy a pasar el contacto de Margeli para que a Margeli le vayan presentando su inscripción, todas las cosas, para que ya les coloque Margeli en una lista definitiva. Y mañana tendríamos la tercera clase, ¿sí? Mañana tendríamos la tercera clase. Mañana tendríamos la tercera clase y ustedes ya ingresen con los demás a la tercera clase, ¿sí? Así que les voy a mandar, mañana vamos a confirmar el horario, va a ser yo creo que va a ser tipo 8 de la noche, algo así, y ya les voy a confirmar el horario exacto, pero ya estarían en la lista para que mañana ustedes sean partícipes de la tercera clase. Entonces, junto con sus otros compañeros de otros años, otras universidades, etc. Listo, chicos, igual,
Falta mucho, ¿sí? Si mañana después quieren hacer alguna pregunta, doctor, no entendí esto, ¿le podría dar o cómo podrías? Ojo que hay muchas, es como decir, hay muchas formas de hacer un fricasé, ¿no? No hay una forma de, no hay una sola